Pensaste que me había casado contigo por amor, pero no fuiste más que una apuesta en un trato con tu padre, declaró mi marido el día de mi cumpleaños, delante de todos los invitados. Quise que la tierra me tragara. Pero entonces mi madre se levantó y con voz firme, dijo: «Ahora cuéntales, yernito, ¿qué apuesta perdiste conmigo ayer y por qué, desde hoy, tu casa, tu coche y tu empresa pertenecen a mi hija?» A mi marido no le quedó otra salida que huir por la ventana. Hola, escriban en los comentarios desde dónde nos ven. No olviden suscribirse y darle me gusta. Que disfruten la historia. Pero apenas una hora antes de aquella pesadilla, parecía que la vida de Danica Dubova había alcanzado su punto más alto. Aquella noche debía ser un triunfo, no una catástrofe. Danica cumplía 38 años. En el amplio salón de banquetes del mejor restaurante de la ciudad se habían reunido todos los que tenían algún peso en la sociedad: banqueros, propietarios de fábricas, artistas consagrados e incluso el vicealcalde. El aire estaba impregnado del aroma de perfumes caros y de una expectación casi palpable. Danica se encontraba al borde del escenario, alisando los pliegues de su vestido color esmeralda. Se sentía segura de sí misma. Aquella noche no solo iba a recibir felicitaciones, había preparado una auténtica sensación. Como tasadora principal de la galería más importante de la ciudad, acababa de cerrar un acuerdo con el que soñaría cualquier historiador del arte del país. Había logrado negociar el regreso a la ciudad de un icono único del siglo XV, considerado perdido. Sería la corona de su carrera, la prueba definitiva de que no era solo la hija de su padre, sino una figura por derecho propio. Recorrió la sala con la mirada. Los invitados reían, las copas tintineaban. En la mesa central estaba sentada su madre, Nelly Ivanovna. Se mantenía erguida, como si hubiera tragado una espada, vigilando con atención a los camareros. A sus 65 años, no parecía una jubilada, sino una general retirada, siempre lista para volver al frente. A su lado, recostado con aire despreocupado, estaba Egor, el marido de Danica. Impecable en su traje negro hecho a medida, Egor Jamenko siempre sabía causar impresión, propietario de una próspera empresa logística, atractivo, alma de cualquier reunión. Sonreía a los invitados, estrechaba manos a sus socios, y por un instante Danica sintió una punzada de culpa por lo poco que habían hablado últimamente, debido a su trabajo. Egor levantó la copa, atrapó la mirada de su esposa y le guiñó un ojo. Danica le devolvió la sonrisa. Le pareció que todos los problemas habían quedado atrás. La música se apagó. El presentador anunció que el micrófono pasaba al amoroso esposo de la cumpleañera. Egor subió al escenario con ligereza y tomó el micrófono con el gesto seguro de quien se cree dueño de la vida. La sala quedó en silencio. Todos esperaban un brindis elegante, palabras de amor y fidelidad. Egor recorrió el salón con la mirada. Hizo una pausa teatral y se volvió hacia Danica. «Amigos», comenzó con una voz aterciopelada, «nos hemos reunido para honrar a mi hermosa esposa Danica, una mujer que siempre busca la verdad y el auténtico arte. Y hoy he decidido que el mejor regalo para ella será la verdad». Un escalofrío recorrió a Danica. Algo había cambiado en su tono. La sonrisa de Egor se volvió dura, casi depredadora. «Muchos de ustedes envidiaban nuestro matrimonio», continuó paseándose por el escenario. Muchos se preguntaban cómo un tipo corriente logró conquistar el corazón de la hija del gran Dubov. Creían que fue una chispa, pasión, amor a primera vista. Rió, pero aquella risa era seca y desagradable. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí. Nelly Ivanovna dejó lentamente el tenedor sobre la mesa. «No», espetó Egor, «no fue un romance. Fue un trato, una apuesta». Danica se quedó paralizada. No entendía si bromeaba o había perdido la razón. Egor sacó un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta. Lo desplegó y lo agitó ante los rostros atónitos de los invitados. «Hace 5 años», dijo en voz alta, para que se oyera en cada rincón, «aposté con tu padre, Danica. El viejo Dubov no creía que yo pudiera casarme contigo en 6 meses. Me consideraba un advenedizo. Apostamos si me casaba contigo y mantenía el matrimonio durante 5 años,
obtendría el paquete de control de los antiguos activos de la familia Dubov. Si no, desaparecería. En la sala cayó un silencio sepulcral. Solo se oyó el tintinear de un tenedor al caer. Danica sintió como la sangre abandonaba su rostro. Las piernas le flaquearon. Aquello no podía ser verdad. Su padre la amaba. No podía haberla puesto en juego como a un caballo de pura sangre. Hoy se cumplen exactamente 5 años y un día, concluyó Egor con tono triunfal, mirándola fijamente. He ganado, querida. El notario ya certificó la transferencia de derechos. Tu padre era un hombre jugador y perdió. Tú solo cumpliste tu función. Gracias por ello. Ahora el negocio es mío, sonrió con satisfacción. El golpe estaba calculado para destruirla por completo. No solo le había arrebatado el dinero, había pisoteado públicamente su dignidad, reduciéndola de profesional respetada a simple objeto de una apuesta entre dos hombres. Danica abrió la boca para decir algo, pero un nudo le cerró la garganta. Las lágrimas de humillación le ardían en los ojos. Todos la observaban, unos con compasión, otros con mal disimulado regocijo. Egor ya se disponía a abandonar el escenario como vencedor cuando se oyó una voz serena y autoritaria. No tengas tanta prisa, yernito. Era Nelly Ivanovna. No gritó, simplemente se levantó. En su postura no había ni miedo ni vergüenza. Parecía una roca contra la que estaba a punto de estrellarse un barco. Egor se detuvo y miró a su suegra con condescendencia. Nelly Ivanovna. Entiendo que esté alterada, pero los documentos ya están firmados. Los documentos están firmados, lo interrumpió ella, y su voz resonó por la sala sin micrófono. Pero olvidaste mencionar un pequeño detalle, Egor. Olvidaste contarle a nuestros invitados dónde estuviste anoche. Egor frunció el ceño, su seguridad se resquebrajó por primera vez. Eso no viene al caso, gruñó. Sí viene, cortó ella. Avanzó hasta el centro del salón, atrayendo todas las miradas. Celebrabas tan eufóricamente tu futura victoria con los muertos que decidiste jugar fuerte también con los vivos. Anoche te sentaste a una mesa de cartas y perdiste. Un murmullo recorrió la sala. Egor palideció. Dio un paso hacia su suegra para interrumpirla, pero ella alzó la mano. Pusiste todo en juego, convencido de que hoy recibirías los activos de mi marido. Continuó pronunciando cada palabra con precisión. Apostaste tu casa, tu coche y tu empresa logística, Jamenco Transport, y lo perdiste todo, firmado en un pagaré. Era una deuda privada. Rugió Egor, perdiendo el control. La deuda fue comprada, respondió ella con una sonrisa helada. Por mí. Y esta mañana, conforme al contrato, transferí todos esos bienes a nombre de mi hija. Danica miraba a su madre con los ojos desorbitados. El mundo se le había dado la vuelta por segunda vez en 5 minutos. Así que, Egor, dijo Nelly Ivanovna, volviéndose hacia Danica como quien entrega un regalo. Ya no tienes casa, no tienes coche para marcharte, ni negocio alguno. Todo lo que poseías desde esta mañana pertenece a Danica. No solo estás en bancarrota, no eres nadie. El rostro de Egor se deformó de ira. La máscara del león social cayó al instante. Comprendió que su gran plan había sido aplastado por la férrea voluntad de aquella mujer mayor. Rugió como una bestia herida y se lanzó contra Nelly Ivanovna con los puños en alto, olvidando a los invitados, las cámaras y cualquier decoro. «Bruja vieja», gritó, dispuesto a golpearla. Danica chilló, pero su madre no se movió. En ese mismo instante, 2 fornidos guardias surgieron de las sombras. Interceptaron a Egor en pleno ataque. Le torcieron los brazos a la espalda y lo estrellaron contra el parquet. El golpe resonó por toda la sala. Los invitados se pusieron en pie. Decenas de teléfonos se alzaron grabándolo todo. Egor se retorcía, intentando liberarse. Su caro traje se desgarraba. Su rostro se tornó rojo por la humillación y la rabia impotente. «Échenlo fuera», ordenó Nelly Ivanovna con frialdad, sacudiéndose una mota invisible del hombro. Los guardias lo levantaron de un tirón y lo arrastraron hacia la salida. Él se resistía, lanzaba maldiciones y amenazas, pero resultaba patético. Lo sacaron a rastras por todo el salón, ante las miradas de quienes tanto había querido impresionar, y lo arrojaron literalmente a la calle por las puertas dobles del restaurante. Las puertas se cerraron de golpe. En la sala quedó un silencio vibrante,
roto solo por la respiración agitada de los presentes. Danica seguía en el escenario, aferrada al micrófono. Miraba a su madre, que acababa de salvarla del escarnio público. Pero el precio de ese rescate la hacía temblar. Ahora lo poseía todo, sin comprender aún cómo ni por qué. Y lo más inquietante, en los ojos de su madre no vio triunfo alguno, sino un cálculo frío que le heló la sangre. Danica no se fue a casa a llorar en la almohada. No se desmaquilló ni se quitó el vestido esmeralda. En lugar de eso, 40 minutos después del escándalo, su taxi frenó bruscamente ante las puertas de cristal del centro de oficinas donde se encontraba la empresa Jamenco Transport. Bajó del coche sujetando con fuerza la carpeta de documentos que su madre le había entregado. Las manos le temblaban, pero una ira fría y cortante la empujaba hacia adelante. El guardia de seguridad de la entrada, un chico somnoliento, acostumbrado a ver allí solo a Egor, intentó cerrarle el paso. «Perdone, Danica Sergeyevna, pero Egor Dmitrievich no ha dado ninguna instrucción», balbuceó, cambiando el peso de un pie a otro. «Egor Dmitrievich ya no trabaja aquí», cortó Danica, mirándolo fijamente a los ojos. «Ahora trabajo yo». «Abre», le puso delante el acta notarial de transmisión de la propiedad. El muchacho recorrió el texto con la vista, vio los sellos, el apellido Dubov, y palideció. El torniquete pitó, dejándola pasar. El ascensor la llevó al 7º piso. En la oficina vacía reinaba el silencio. Solo se oía el zumbido de los servidores. Danica entró en el despacho de su marido, ahora su despacho. Nunca se había involucrado en el mundo de la logística. Camiones, cargas, aduanas. Todo aquello le era ajeno. Era el mundo de Egor. Y ahora ese mundo caía sobre sus hombros como un peso aplastante. Se sentó en su sillón. Aún estaba tibio, como si conservara su presencia. Lo primero que hizo fue descolgar el teléfono interno y marcar el número del jefe de seguridad, cuyo contacto encontró en el tarjetero del escritorio. «Habla Danica Dubova. Escuche con atención. Desde este momento, el acceso de Egor Jamenco al edificio queda prohibido. Si aparece, llamen a la policía. Y llame también a un cerrajero. Ahora mismo cambiamos todas las cerraduras. En todos los despachos». Al otro lado hubo una breve pausa, pero Danica no dio margen a las dudas. «Ejecute», ordenó, y colgó. Las 2 horas siguientes fueron un infierno. Danica llamó al banco exigiendo el bloqueo inmediato de las cuentas corporativas. Los gerentes se resistían, pedían su presencia personal, se escudaban en la hora avanzada. Pero Danica amenazó con escándalos de tal magnitud que arruinarían su reputación. A las 3 de la madrugada, las cuentas quedaron congeladas. Estaba sentada en el despacho en penumbra, rodeada de papeles que no entendía cuando la puerta chirrió suavemente. En el umbral apareció Oleg, el viejo contable de su padre, un hombre invisible, que sabía más sobre las finanzas de los Dubov que la propia familia. Tenía el rostro desencajado, bajo la luz de la lámpara. Su piel gris parecía aún más gris, y sus manos jugueteaban nerviosas con el borde del traje gastado. «Danica», dijo en voz baja cerrando la puerta, «tenemos que hablar, con urgencia, Oleg». Se sorprendió ella. ¿Cómo se enteró? La ciudad es pequeña y los rumores vuelan más rápido que el viento. Se acercó al escritorio pero no se sentó. «He oído lo que pasó en el restaurante. Sé qué documento utilizó su madre». Danica señaló la carpeta. «Ella le ganó todo. Es justo». Oleg negó con la cabeza. En sus ojos había miedo. «No lo entiendes. Déjame ver el contrato». Danica le tendió los papeles. Oleg se puso las gafas, ojeó con acento agudo rápidamente y suspiró con pesadez. Arrojó el documento sobre la mesa, como si quemara. «Esto no es solo un pagaré, Danica. Es un contrato rojo». «¿Qué significa eso?», frunció el ceño. El término sonaba siniestro. «Un vestigio de los 90, explicó, bajando la voz hasta un susurro. Tu padre a veces recurría a estos métodos cuando no había otra salida. Las condiciones de devolución están redactadas de forma tan estricta que son legalmente válidas, pero en la práctica imposibles de cumplir. Intereses, penalizaciones, confiscación inmediata de bienes sin juicio». Y Danica aún no comprendía a dónde iba. Egor lo firmó. «Sí», asintió Oleg. «Pero cualquier abogado competente dirá que es un contrato leonino.
Es más, hoy los tribunales consideran estos acuerdos como instrumentos de extorsión. Si Egor demanda, no solo recuperará la empresa, acusará a Nelly Ivanovna de chantaje. Podrían encarcelarla. Danica. Es un delito penal. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. La victoria que una hora antes sabía a gloria adquirió de pronto un sabor a ceniza. «Véndelo todo», insistió Oleg, inclinándose hacia ella. «La empresa, la casa, el coche. Mañana mismo. Deshazte de los activos, pasa el dinero efectivo y cierra esta historia antes de que Egor reaccione. Esta empresa es una bomba de relojería». En ese momento, la puerta volvió a abrirse. Entró Nelly Ivanovna. Seguía con el vestido de noche, pero estaba visiblemente cansada. Su peinado impecable se había deshecho un poco. «No vendas nada», ordenó desde la puerta, fulminando al contable con la mirada. Danica se levantó despacio. Tomó el contrato rojo del escritorio y se lo mostró a su madre. «¿Lo sabías?», preguntó. «¿Sabías que este contrato podía enviarte a prisión?». Nelly Ivanovna apretó los labios y se dejó caer pesadamente en el sofá. Sabía que era la única forma de destruirlo rápido. «Tú no jugaste a las cartas con él, ¿verdad?», comprendió de pronto Danica. El rompecabezas encajó. «Ayer no ganaste esa deuda». Nelly guardó silencio un segundo y apartó la mirada. «No, no jugué. Encontré ese contrato en la caja fuerte de tu padre hace 3 años. Egor lo firmó cuando pidió el primer dinero para iniciar su negocio. Entonces tu padre no ejecutó la deuda, se apiadó del joven yerno, y yo la guardé. Entonces, ¿no hubo ninguna partida ayer?». La voz de Danica tembló. «No», admitió Nelly, «solo activé una deuda antigua. Utilicé mis contactos en la notaría para hacerla pasar por una pérdida reciente. Falsifiqué la fecha de vencimiento. Tenía que salvarte, Danica. Él iba a humillarte. Yo conocía esa apuesta desde el principio». Danica cerró los ojos. Todo era una mentira. Su marido se había casado con ella por una apuesta. Su madre la había salvado cometiendo una falsificación, un delito. Estaba de pie en un despacho ajeno, dueña de un imperio robado. «Vete», dijo en voz baja. «Vete, mamá. Necesito pensar. Y tú también, Oleg. Déjenme sola». Cuando salieron dejándola en un silencio opresivo, Danica sintió náuseas. Quería huir, dejar las llaves sobre la mesa y desaparecer, pero ya no podía. Ahora era cómplice. Su mirada se posó en la enorme caja fuerte del rincón. Egor la mantenía cerrada incluso para ella, pero ahora era la dueña. Sabía que Egor era predecible. Siempre usaba el mismo código, la fecha de su primer millón. Recordaba cómo se jactaba de ese número. Se acercó, marcó la combinación. El cerrojo hizo clic y la pesada puerta cedió. Dentro había fajos de dinero en efectivo, documentos de propiedades y un cuaderno negro de cuero. No era un libro contable, sino algo personal. Lo tomó y lo abrió al azar. Era una contabilidad paralela, columnas de cifras, fechas, nombres. Pero algo no cuadraba. Las sumas eran enormes, millones de rublos saliendo de las cuentas de la empresa. Danica pasó las páginas, comparando fechas. Las transacciones se repetían cada mes durante los últimos 2 años. El dinero no iba a la compra de vehículos, ni a salarios, ni siquiera a cuentas personales de Egor. Todos los pagos terminaban en un mismo destino. Una empresa offshore llamada Nemesis Limited. Danica nunca había oído ese nombre, pasó el dedo por la última anotación, hecha apenas 2 días antes. La cifra era colosal. Casi toda la ganancia operativa trimestral de la empresa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Comprendió por qué Oleg estaba tan nervioso y por qué Egor había aceptado tan fácilmente aquella apuesta. La empresa que acababa de tomar con tanto riesgo estaba vacía. Alguien llevaba años drenando el dinero de forma sistemática. Y lo más aterrador no era que estuviera en quiebra, sino que Egor no se llevaba ese dinero para sí. Las notas al margen, escritas de su puño y letra, decían lo contrario. Junto a cada transferencia aparecía una palabra breve y extraña: tributo. Danica entendió que su victoria era una trampa. Su madre se había expuesto a un delito penal para regalarle no un negocio, sino una cáscara vacía que ocultaba una monstruosa maquinaria financiera. Y ahora, como propietaria oficial,
La responsable de esos millones desaparecidos sería ella. Cerró el cuaderno de golpe, pero no llegó a devolverlo a la caja fuerte. El teléfono del escritorio vibró con tal brusquedad que dio un respingo. En la pantalla aparecía el nombre de Katia, su asistente en la galería. 3 de la madrugada. Una llamada a esa hora solo podía significar una cosa. ¿Diga? La voz de Danica sonó ronca. Danica Sergeyevna. ¿Ha visto las noticias? Katia casi gritaba, superando el ruido del fondo. Abra el portal de la ciudad. Ahora mismo. Danica colgó y hizo clic con el ratón. El monitor se iluminó con un titular enorme en letras rojas. Escándalo de corrupción en la familia Dubov. Cómo madre e hija arrebataron el negocio al marido en una sola noche. Debajo, una foto, Nelly Ivanovna saliendo de la notaría junto a un funcionario del registro, famoso por no atender después de las 6 de la tarde. En la imagen era claramente de noche. También aparecían escaneados los documentos, esos mismos con las fechas falsificadas. Egor no había perdido tiempo. Expulsado a la calle. Había contraatacado antes de que Danica pudiera siquiera respirar. El artículo describía con comentarios venenosos cómo Nelly Ivanovna había usado sus viejos contactos en el ayuntamiento para validar la operación a posteriori. Insinuaciones de sobornos, presiones y la idea de que toda la historia de la deuda no era más que una toma hostil encubierta por un drama familiar. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el director de la galería. Danica no contestó. Sabía perfectamente qué iba a decir. Un escándalo de ese calibre deja una mancha imposible de borrar. El icono que tanto esfuerzo le había costado recuperar quedaría ahora asociado a los juegos sucios de su familia. Su reputación como historiadora del arte se desmoronaba ante sus ojos. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, junto a la entrada del edificio, ya había un coche con el logotipo de un canal de televisión. Los periodistas olían la sangre. Podría haberse escondido, podría haber llamado a su madre y montar una escena. Podría haber intentado negociar con Egor. Pero la ira fría, calculadora, volvió a imponerse. Egor quería guerra. La tendría. Regresó al escritorio, descolgó el teléfono y marcó el número de Oleg. Oleg, despierta, dijo con dureza. Reúne auditores, a todos los que encuentres. Iniciamos una auditoría completa de Jamenko Transport, ahora mismo. Danica, son las 4 de la mañana, gimió el contable. ¿Y para qué, si ya sabemos que hay un agujero? Nosotros lo sabemos. El mundo no, replicó. Egor nos acusa de una toma hostil. Perfecto. Nosotros lo acusaremos de malversación. Quiero que al amanecer tenga en mis manos un informe oficial que demuestre que robaba a su propia empresa. Lo publicaremos antes de que su artículo se viralice. Una hora después, la oficina zumbaba como una colmena. Auditores somnolientos, sacados de la cama por Oleg a golpe de honorarios triples. Revisaban carpetas, tecleaban sin descanso y bebían litros de café. Danica caminaba entre las mesas, apremiándolos. Necesitaba armas, necesitaba hechos. Con el amanecer, el panorama empezó a aclararse, y era aterrador. Oleg se acercó con unas hojas impresas en la mano. Tenía el aspecto de alguien que acaba de ver un fantasma. Danica, dijo en voz baja, dejando los papeles frente a ella. Tienes que ver esto. Es mucho peor de lo que pensábamos. Danica recorrió las cifras con la mirada. Esto es imposible. Es posible, confirmó Oleg con gesto sombrío. Los activos de la empresa están inflados. Los camiones que figuran en el balance como nuevos son, en realidad, chatarra vieja. Dada de baja en Europa hace 5 años, los almacenes que supuestamente son propios están alquilados y además con contratos vencidos. ¿Y los créditos?, preguntó Danica, sintiendo como un frío le recorría el interior. Enormes. Y no con bancos, son préstamos privados. Con intereses usurarios, ella lo miró fijamente. Entonces la empresa no vale nada. Vale menos 300 millones, exhaló Oleg. Si no la hubieras tomado ayer, en una semana habrían aparecido los embargos, o los matones. Danica se recostó en la silla. Una risa histérica, fuera de lugar, le subió a la garganta. Luchaba por respirar. Había destruido su reputación. Su madre había cometido un delito. ¿Y todo para qué?
¿Para heredar deudas? Él lo sabía, susurró. Egor lo sabía. Ahora todo encaja. Egor no era un jugador loco que hubiera arriesgado su empresa por una apuesta. Era una rata huyendo de un barco que se hundía. La apuesta con su padre, el espectáculo del restaurante. Todo había sido una puesta en escena para deshacerse de un activo tóxico. Si perdía honestamente, la empresa pasaría a manos de Danica, y con ella todas las deudas. Lo había planeado durante años. Quería cargarle ese peso a la familia Dubov y salir limpio. ¿Dónde están los documentos del 98? Preguntó de pronto Danica. Necesitaba saber dónde había empezado todo. En el archivo, en el sótano. Se encogió de hombros Oleg. Pero allí hay polvo de siglos. Nadie ha bajado en 10 años. Llévame, ordenó ella. El sótano los recibió con olor a humedad y papel viejo. Las estanterías metálicas se perdían en la oscuridad. Danica encendió la linterna del teléfono. Necesitaba encontrar alguna pista. Algo que explicara por qué su padre se había relacionado con Egor. ¿Por qué permitió que aquel hombre entrara en su familia? Abrió un cajón rotulado Expediente Personal Ejamenko. La carpeta era delgada. Una copia del pasaporte, un diploma de algún instituto a distancia, varias cartas de recomendación. Nada especial. Pero en el fondo del cajón, bajo una capa de papeles amarillentos, algo brilló. Era una fotografía. Antigua, en blanco y negro, con una esquina doblada. Danica la tomó y la acercó a la luz. En la imagen tomada al aire libre, aparecían 3 personas. En el centro, su padre, joven, aún sin canas, con esa sonrisa segura que ella tanto amaba. A la derecha, un Egor muy joven, no más de 20 años, mirándolo con adoración, como un discípulo a su maestro. Pero la atención de Danica se clavó en la tercera figura. A la izquierda de su padre había una mujer alta, imponente, vestida con un abrigo oscuro y severo. Su rostro era duro, casi pétreo. Los ojos, hundidos, miraban directamente al objetivo con una autoridad inquietante. Tenía la mano apoyada en el hombro de Egor, pero no era un gesto maternal. Era la marca de una propietaria. Danica nunca había visto a esa mujer. Egor siempre decía que era huérfano, que había crecido en un orfanato, que se había hecho a sí mismo. Jamás había mencionado a ningún familiar. Oleg lo llamó sin apartar la vista de la foto. ¿Quién es? El contable se acercó, entrecerró los ojos y de pronto su rostro cambió. Dio un paso atrás, como si hubiera visto una serpiente. ¿De dónde sacaste eso?, susurró. ¿Quién es? Oleg, repitió Danica, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Él guardó silencio, mirando alrededor con nerviosismo, como si las paredes del sótano pudieran oírlos. Es Vasa, logró decir al fin. Vasa Nikolaevna. ¿Quién es Vasa Nikolaevna? La madre de Egor, respondió en voz baja. Y antigua socia de tu padre. Danica se quedó helada. La madre de Egor. Pero él decía que sus padres habían muerto en un accidente. Socia, repitió. ¿En qué? Oleg negó con la cabeza, claramente arrepentido de haber hablado. En asuntos de los que no se suele hablar. Danica, tu padre rompió todo vínculo con ella hace 20 años. Prohibió incluso mencionar su nombre en casa. Yo creí que había desaparecido. Danica volvió a mirar la fotografía. La mirada de aquella mujer atravesaba el tiempo y el papel fotográfico. Y entonces comprendió otra cosa más. Al fondo, detrás de ellos, estaba el mismo coche que Egor supuestamente había perdido el día anterior. Una vieja Volga negra. Aquello no era un encuentro casual. Era una relación con raíces profundas. Egor no había aparecido por azar en la vida de su padre. Y esa empresa en ruinas que ahora tenía entre las manos no era un simple negocio fallido de su marido. Era el legado de algo oscuro que unía a su familia con aquella mujer temible de la foto. Danica apretó la fotografía en la mano. Su ira se transformó en una determinación helada. Ya no era la víctima del engaño de su esposo. Había entrado en un juego cuyas reglas se habían escrito mucho antes de su nacimiento. Si Egor creía que le había endosado las deudas y había huido, se equivocaba. No había huido, la había conducido directamente hasta la fuente de esa podredumbre. Guardó la foto en el bolsillo de la chaqueta, como si fuera un carbón encendido.
Sin dar tiempo a Oleg a reaccionar, lo tomó del brazo y lo arrastró hacia la salida del sótano. Su agarre era tan fuerte que el viejo contable soltó un gemido. «Arriba, al despacho, ahora mismo», siseó. En el despacho lo empujó al sillón de visitas y se quedó de pie frente a él, apoyando las manos en el escritorio. «Habla», exigió. «Cuéntalo todo. Vasa Nikolaevna, he oído ese nombre. ¿Es la llamada dama de hierro del Banco Regional la que tiene a media provincia en un puño?» Oleg se encogió en el asiento. Parecía un hombre acorralado. «Danica, no sigas. Son gente peligrosa. Muy peligrosa». Danica soltó una carcajada, y aquel sonido era más aterrador que un grito. «Mi marido me echó a la calle. Mi madre falsificó documentos y yo soy dueña de una empresa en quiebra. ¿Qué puede ser más peligroso que eso? Dime la verdad, Oleg. ¿Qué relación tiene esa mujer con mi padre y con Egor?» Oleg se quitó las gafas y empezó a limpiarlas con manos temblorosas. Guardó silencio durante un tiempo eterno. Al fin levantó la vista, cansada y asustada. «No fue Egor quien apostó con tu padre», dijo en voz baja. «Fue Vasa». Danica se quedó inmóvil. «Egor solo era un instrumento», continuó Oleg, y las palabras comenzaron a brotar como agua de una presa rota. «Hace 20 años, tu padre y Vasa eran socios. Planeaban dominar el mercado, influir en la política. Luego se pelearon, con dureza, por dinero, por poder. Vasa juró destruir a tu padre, pero él era demasiado fuerte. Entonces ideó otro plan, un plan a largo plazo». Danica sentía la cabeza dar vueltas. «¿El plan de mi matrimonio?» «Sí. Hace 5 años, Vasa fue a ver a tu padre. Le propuso un trato. Si su hijo Egor lograba casarse contigo y mantenerse en el matrimonio durante 5 años, ella obtendría acceso al círculo cerrado, a la red de contactos que tu padre había construido toda su vida, a la gente que decide el destino de la región. ¿Y si no?», preguntó Danica con la voz apagada. «Si no, ella le cedería a tu padre el control de sus rutas logísticas». Tu padre aceptó. Estaba convencido de que jamás te fijarías en alguien como Egor. Te consideraba demasiado inteligente, demasiado exigente. Estaba seguro de ganar. Danica se dejó caer en su silla. Su padre, su querido padre, la había usado como moneda en una partida con su enemiga. Tan seguro estaba de su criterio que apostó su felicidad. Y ella se enamoró, o creyó enamorarse. Entonces Egor. Empezó ella. Egor era solo una pieza del tablero, asintió Oleg. Vasa se lo ordenó. No tenía elección. Lo ha tenido atado con una correa corta toda su vida. Debía casarse, resistir 5 años y luego montar ese espectáculo para quedarse con los activos. Pero no sabía que tu padre moriría antes de tiempo. Y tampoco sabía que Nelly encontraría aquel viejo contrato. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe, sin llamar. En el umbral estaba Nelly Ivanovna. Se había cambiado a un traje de negocio sobrio, el cabello recogido en un moño impecable. Parecía recién llegada a una reunión del Consejo de Administración. En las manos llevaba una carpeta. «Oleg, sal», ordenó con voz gélida. El contable se levantó de un salto, agradecido por la oportunidad de huir, pero Danica lo detuvo con un gesto. «Siéntate», mandó. Luego miró a su madre. «¿Qué quieres?». Nelly Ivanovna avanzó hasta el escritorio y lanzó la carpeta delante de su hija. «Firma. Es un poder general a mi nombre, con plenas facultades para gestionar la empresa, las cuentas y los bienes». Danica miró los documentos y luego a su madre. «¿Quieres quitarme el control? Ahora mismo no estás en condiciones de manejar esto, Danica», exclamó Nelly, y por primera vez asomó la histeria en su voz. «Mírate. Estás en pánico. Has soltado auditores sobre tu propia empresa. Hurgas en el pasado. Nos hundirás a todos. Yo sé cómo arreglar esto. Conozco a la gente adecuada. Puedo negociar con los acreedores, apagar el escándalo. Firma y vete a casa. Ocúpate de tus cuadros. Deja los asuntos de adultos a los adultos». «¿Asuntos de adultos?», repitió Danica en voz baja. «¿Te refieres a falsificar documentos, chantajear o quizá a traficar con la vida de tu propia hija?» El rostro de Nelly Ivanovna se tensó. «¿De qué hablas?». «Sé lo de Vasa, mamá. Sé que papá apostó conmigo contra esa mujer. Y tú lo sabías. Siempre lo supiste. ¿Verdad?». Nelly palideció pero no retrocedió. «Intenté proteger a la familia.
Tu padre fue un necio obstinado. Creyó que podría ganarle. Yo sabía de lo que Basa era capaz. Preparé un seguro. Esa deuda que gané era mi forma de proteger los activos y Egor cumplía las condiciones. Los activos, gritó Danica, poniéndose en pie. Siempre hablas de activos, de reputación, de la familia. Y yo. ¿Pensaste en mí alguna vez? Viví 5 años con un hombre que no me amaba. Dormí con un enemigo que ustedes me colocaron. Y tú callaste. Me viste construir una familia sobre una mentira y callaste por miedo a perder poder. Lo hice por tu futuro, gritó Nelly. Sin dinero, sin estatus, no eres nadie en esta ciudad. Danica agarró la carpeta del poder. Mi futuro. La rompió en dos con un chasquido seco. Luego otra vez, y otra más. Los trozos cayeron al suelo, a los pies de su madre. Mi futuro ya no depende de tus juegos, mamá. Estás cometiendo un error, siseó Nelly, mirando los restos de papel. No sobrevivirás sola contra ellos. Basa te devorará. Que lo intente, respondió Danica. Pero tú ya no decidirás por mí. Fuera de mi despacho. Y no vuelvas hasta que yo te llame. Nelly Ivanovna se quedó sin aliento de indignación. Abrió la boca para responder, pero al encontrarse con la mirada de su hija comprendió que era inútil. Por primera vez en su vida, Danica no la miraba como una hija, sino como quien tiene el control. Nelly se dio la vuelta sobre los tacones y salió, dando un portazo. Danica permaneció de pie, respirando con dificultad. Las manos le temblaban, pero por dentro sentía una extraña ligereza. Acababa de cortar el último hilo que la ataba al papel de muñeca obediente. Se volvió hacia Oleg, que estaba encogido en la silla. ¿Queda algo de dinero en las cuentas? Algo que no esté embargado. Hay un pequeño fondo de reserva que, al parecer, Egor olvidó, murmuró. Unos 2 millones. Pero es para salarios. Al diablo los salarios. Danica tomó una hoja y un bolígrafo. Necesito un detective privado, el mejor. Uno que sepa hurgar en offshores. 1 hora después, en el despacho estaba el hombre que Oleg había recomendado, discreto, con un suéter gris, más parecido a un programador que a un investigador. No hizo preguntas innecesarias. Tomó el número de cuenta de Nemesis Limited que Danica había encontrado en el cuaderno y conectó su portátil. Esto llevará tiempo, advirtió. Los offshores chipriotas están bien blindados. No tengo tiempo, replicó Danica. Pago tarifa triple por urgencia. Pasaron 3 horas de espera insoportable. Danica caminaba de un extremo a otro. Oleg iba por su 5ª taza de café. Por fin el detective levantó la vista. Listo, dijo impasible. No es solo un offshore, es una empresa pantalla. El dinero entra y sale de inmediato hacia las cuentas de un fondo benéfico de patrimonio. ¿Y quién es el propietario del fondo?, preguntó Danica, aunque ya intuía la respuesta. El detective giró el portátil. En la pantalla brillaba el registro de beneficiarios. Un único nombre, Basa Nikolaevna Jamenko. Danica sintió que el suelo cedía bajo sus pies. ¿Entonces Egor transfería el dinero a su madre? No solo transfería, señaló el detective. Mire los conceptos de pago en los documentos primarios: alquiler de equipos, servicios de consultoría, contratos ficticios. Durante 5 años drenó la empresa de tu padre y envió el dinero a su madre. Danica se cubrió el rostro con las manos. Todo encajaba con una claridad cruel. Ella nunca fue el objetivo ni el premio. Fue la moneda de cambio en una guerra que llevaba décadas. Basa Nikolaevna utilizó a su hijo para infiltrarse en el negocio de los Dubov, vaciarlo y trasvasar los activos a su imperio. El matrimonio fue solo una cortina de humo, la tapadera perfecta para un espionaje corporativo de 5 años. Su padre no perdió ayer. Perdió el día que estrechó la mano de Basa y aceptó aquella apuesta maldita. Y ella, Danica, vivió todo ese tiempo con un ladrón que la miraba a los ojos, le decía te amo, y luego iba al despacho a enviar otro tramo de dinero a su madre, destruyendo su herencia. Levantó la cabeza. Las lágrimas se habían secado. En su lugar quedó una ira helada. Gracias, dijo al detective. Puede retirarse. Cuando la puerta se cerró, Danica se acercó a la ventana. La ciudad despertaba. En algún lugar, en uno de esos edificios, Basa Nikolaevna seguramente se reía de la muchacha ingenua que creyó convertirse en empresaria. ¿Querías guerra, Basa?, susurró Danica. Te quedaste con los activos de mi padre.
Pero olvidaste algo. Te olvidaste de mí. Sacó el teléfono y marcó el número de Irina, su prima. Ira, despierta, dijo con firmeza. Necesito tu ayuda. Convocamos una rueda de prensa. Voy a hacer temblar esta ciudad. Sin detenerse, caminando ya por el pasillo hacia el ascensor, añadió: coge un bolígrafo y escribe. Convocamos una reunión urgente de acreedores. Hoy, al mediodía, en la sala de conferencias de Jamenco Transport. Invita a todos, bancos, prestamistas privados, Hacienda y a la prensa. Sobre todo a los que escribieron el artículo de esta mañana sobre mí. ¿Estás loca? La voz de Irina temblaba de sueño y de miedo. ¿Quieres meterlos a todos en una misma sala? Te van a despedazar. Que lo intenten, respondió Danica, pulsando el botón del ascensor. Necesito que vean la verdad. Les mostraré las cuentas vacías. Les mostraré las transferencias al offshore de Basa. Y si yo me hundo, me llevaré conmigo a esa dama de hierro. Al mediodía, la sala de conferencias estaba abarrotada. El aire pesaba de tensión. Los acreedores, hombres duros con trajes caros y miradas gélidas, ocupaban las primeras filas. Murmurando entre sí, los periodistas ajustaban cámaras, olfateando la primicia. Danica entró. Vestía un sencillo traje negro, el cabello recogido en una coleta. Sin joyas, sin maquillaje. No parecía una socialite, sino un soldado antes del combate. Avanzó hasta el atril, colocó una carpeta de documentos y recorrió la sala con la mirada. Señores, comenzó, con voz firme. Los he reunido aquí para... La puerta se abrió de golpe con estruendo. En el pasillo apareció Egor. Tenía un aspecto deplorable, camisa arrugada, barba de varios días, ojos enrojecidos. Pero en su mirada ardía una llama de locura. No la escuchen, gritó forcejeando con la seguridad. Esta mujer es una estafadora, me robó la empresa. Los guardias intentaron detenerlo, pero Danica alzó la mano. Déjenlo hablar. Egor se zafó y llegó hasta el atril. Jadeaba, olía a alcohol. ¿Crees que eres la más lista? Le siseó a centímetros del rostro, lo bastante bajo para que los micrófonos no captaran. ¿Quieres mostrarles las cuentas? Entregar a mi madre. Si lo haces, destruiré a tu familia. ¿Ya lo intentaste, Egor? Respondió Danica con frialdad. Ya no te queda nada. Yo tengo una grabación. Sacó una memoria USB y la agitó ante ella. La grabación completa de la conversación con tu padre, la apuesta, sus risas, cómo planeábamos engañar a los accionistas al unir los activos. Está todo, esquemas, comisiones, firmas. Si esto sale a la red, a tu padre lo declararán criminal póstumo y a ti y a tu madre las encarcelarán como cómplices. La sala quedó en silencio. Todos veían que se negociaba algo aunque no oían las palabras. «Devuélveme la empresa», exigió Egor. «Firma ahora mismo la renuncia a cualquier reclamación y desapareceré con esta memoria». Danica miró el pequeño trozo de plástico. Era un as en la manga. Un argumento letal. Si allí había pruebas reales del fraude de su padre, su plan para limpiar el nombre se derrumbaría. No solo perdería dinero, iría a prisión. Buscó con la mirada a Irina, junto a una salida lateral con el portátil listo. Era su única esperanza. «Bien», dijo Danica en voz alta, para que la oyera toda la sala. «¿Quieres que mostremos la verdad? Mostrémosla». De un movimiento rápido, arrebató la memoria de la mano sudorosa de Egor. Él quedó atónito. «¿Qué haces?», chilló. Danica no respondió. Lanzó la memoria a Irina por encima de las cabezas de la primera fila. «Irina, publica». Irina la atrapó al vuelo. Sus dedos ya volaban sobre el teclado. «¡Alto!», gritó Egor abalanzándose hacia ella. «No te atrevas». Era tarde. Danica sabía lo que hacía. Irina tenía preparada una pieza, un texto que habían redactado 5 minutos antes. Un texto que convertía la amenaza de Egor en una farsa. Al minuto, los teléfonos de los periodistas empezaron a vibrar. Primicia: el exmarido de Danica Dubova la chantajea con grabaciones manipuladas. Irina no publicó el audio sino la transcripción. Pero no era íntegra. Era una selección sacada de contexto. La frase de Egor, «me quedaré con todo». Me da igual ella. Esto es solo negocio. Aparecía en negrita. Las palabras del padre estaban editadas con cuidado para que pareciera una víctima forzada a negociar. «Es mentira», gritaba Egor, mirando el móvil de un reportero. «Es un montaje». Pero la sala ya hervía.
Los periodistas, oliendo el giro, rodearon a Egor con micrófonos. «Señor Jamenko, ¿reconoce haber amenazado a su esposa? ¿Es cierto que planeó la quiebra?» En la grabación, su voz suena muy agresiva. ¿Puede comentarlo? Egor miraba alrededor, acorralado. Su arma se había vuelto contra él. Nadie escuchaba sus explicaciones sobre la versión completa. En la era del clickbait, gana quien lanza primero el titular más llamativo. Danica observaba el caos desde el atril. Había ganado ese asalto, pero le temblaban las manos. Era sucio. Era peligroso. Entonces vio a Oleg. Estaba en un rincón, con el teléfono pegado al oído, pálido como la muerte. No miraba al escenario, miraba al suelo y hablaba rápido, nervioso. Danica sintió un presentimiento oscuro. Bajó del estrado y se acercó por detrás sin llamar la atención. El ruido era tal que Oleg no oyó sus pasos. «No entiende lo que está haciendo», susurraba él, cubriéndose la boca. «Basa está furiosa. Si Danica sigue excavando, encontrarán la lista». Danica se quedó helada. ¿La lista? Sí, la lista, casi gritó en un susurro. La deuda era una cortina de humo. Idiota, Dubov nunca apostó dinero. Escondía la lista de socios los que pagaban a la caja común. A Basa le da igual la empresa, le da igual Egor. Quiere esa maldita lista de nombres. Si la consigue, tendrá toda la región cogida por el cuello. Y si no, nos matará a todos. Un frío le recorrió el cuerpo. Danica agarró a Oleg del hombro y lo giró con brusquedad. El teléfono cayó al suelo. Sus ojos se abrieron de terror. «¿Qué lista, Oleg?», preguntó en voz baja, con acero en el tono. Él temblaba. «Danica, no deberías haber oído esto». «¿Qué lista?», repitió, sacudiéndolo por la solapa. «La lista de las sombras», susurró, mirando alrededor como si esperara un disparo. «Tu padre no solo hacía logística. Era el custodio. Por su empresa circulaba dinero negro de las personas más influyentes de la ciudad. Diputados, jueces, fuerzas de seguridad. Todos estaban dentro». Danica lo soltó y dio un paso atrás. «¿Mi padre lavaba dinero?». «Guardaba la caja», corrigió Oleg. «Y tenía una lista física, un cuaderno con todo anotado, quién, cuánto, cuándo, y el material comprometedor de cada uno. Era su seguro, su garantía de inmunidad. ¿Y dónde está esa lista ahora? Nadie lo sabe». Tragó saliva. «Basa creyó que la tenía Egor, por eso lo obligó a casarse contigo. Pensó que en 5 años la encontraría en la casa, pero no apareció. Por eso montó este circo de la quiebra. Quería quedarse con la empresa para revolverlo todo y hallar el cuaderno», concluyó Danica. «Exacto», asintió Oleg. «La empresa son paredes, los activos chatarra. El premio real es la lista. Si cae en manos de Basa, será la gobernadora en la sombra. Destruirá a cualquiera que se le cruce. Y ahora cree que la lista la tienes tú». Danica miró la multitud enloquecida. A Egor intentando justificarse, a Irina saludándola triunfante. Todo aquello, el escándalo, el divorcio, las deudas, no era más que humo. La guerra real no era por dinero, sino por poder, por información capaz de arruinar cientos de vidas. Y su padre, su héroe, estaba en el centro de esa telaraña. «Basa vendrá a por mí», dijo Danica, no como pregunta sino como certeza. «Ya viene», susurró Oleg. «Mira a esos hombres». En las últimas filas, entre los acreedores, 3 hombres no miraban al escenario. La miraban a ella. No parecían banqueros. Tenían la mirada vacía y pesada de cazadores profesionales. «Huye, Danica», dijo Oleg. «Encuentra la lista. Si llegas a ella primero, tendrás una oportunidad de sobrevivir. Si no, estaremos todos muertos». Danica comprendió que no había tiempo para dudar. Asintió a Irina, indicándole que cerrara el acto, y sin mirar atrás se dirigió a la salida de servicio. Tenía que desaparecer. Y tenía que recordar dónde su padre habría escondido algo que valía más que una vida. Se deslizó por la puerta trasera del centro de oficinas, saltó al primer taxi que encontró y dio una dirección que no pronunciaba desde hacía años, la antigua casa de campo familiar. El único lugar que Egor nunca tocó. Detestaba esa casa. La llamaba el gallinero, el cobertizo, un agujero. Demasiado lejos de la ciudad, demasiado anticuada, cargada de recuerdos del suegro al que temía. Precisamente por eso era el escondite perfecto. A su padre le encantaba ese lugar.
Pasaba horas allí, hurgando en el jardín o sentado en el despacho con vistas al bosque. Si la lista existía, solo podía estar allí. El coche devoraba la carretera mientras Danica repasaba convulsivamente recuerdos de la infancia. Su padre siempre decía, si quieres esconder algo, colócalo donde nadie quiera buscar. Una hora después, el taxi se detuvo ante unas verjas torcidas. La casa parecía abandonada, ventanas claveteadas, el jardín invadido por la maleza. Danica pagó y corrió hacia la vivienda, abriéndose paso entre ortigas. La llave que llevaba por si acaso giró con dificultad en la cerradura oxidada. Dentro olía a polvo y hierbas secas. El silencio pesaba. Intentó encender la luz, pero no había electricidad. Sacó el teléfono y activó la linterna. El haz iluminó muebles antiguos cubiertos con sábanas, como fantasmas. Subió corriendo al despacho de su padre, en la segunda planta. Todo estaba tal como él lo dejó, libros en las estanterías, el cenicero sobre la mesa, el viejo sillón de cuero. Comenzó a registrar la habitación con desesperación, vació libros, golpeó paredes, miró bajo las tablas del suelo. ¿Dónde estás?, susurraba, con la garganta cerrándosele. Papá, ¿dónde? Entonces oyó el sonido de un coche, una puerta que se cerraba de golpe. Pasos en el porche, rápidos y seguros. Danica se quedó inmóvil y apagó la linterna. El corazón le martilleaba con tanta fuerza que parecía audible desde fuera. Los hombres de la sala. Basa ya había llegado. La puerta de abajo crujó. Danica, sonó una voz conocida. Sé que estás aquí. Sal. Era su madre. Danica exhaló, pero no sintió alivio. La rabia volvió a encenderse. Encendió la linterna y salió al rellano. Nelly Ivanovna estaba en el vestíbulo iluminándose con el móvil. Tenía el aspecto desaliñado, los zapatos cubiertos de barro. ¿Para qué has venido?, preguntó Danica con frialdad bajando los escalones. Por lo mismo que tú, respondió su madre subiendo hacia ella. Por la lista. Danica se detuvo. ¿Sabes lo de la lista? Claro que lo sé, espetó Nelly. ¿Crees que soy idiota? Viví con tu padre 30 años. ¿De verdad crees que no sabía a qué se dedicaba? Danica apretó los puños. Entonces Oleg tenía razón. Lo sabías todo. Sabías que papá era el tesorero de la mafia. Sabías que Basa iba tras el material comprometedor. Y aún así permitiste que me casara con su hijo. No teníamos elección, gritó Nelly agarrándole la mano. Basa nos tenía contra la pared. Amenazó con entregar a tu padre a los federales. Ese matrimonio era la única forma de ganar tiempo. ¿Tiempo? Danica se zafó. Me vendiste por 5 años de prórroga. Me negociaste como si fuera un objeto. Te estaba salvando. La voz de Nelly se quebró. Si arrestaban a tu padre, nos destruirían, lo confiscarían todo. Tú habrías acabado en la calle, marcada como hija de un criminal. Te di 5 años de vida lujosa. Te di carrera y estatus. Me diste una mentira, golpeó Danica la barandilla. Me mentiste cada día. Sonreías en la cena sabiendo que él era un espía. Hacías de suegra cariñosa mientras nos robaba. Yo controlaba la situación, replicó Nelly. Conocía cada uno de sus pasos, sabía de los offshores. Le permitía robar pequeñas cantidades para que Basa creyera que todo iba según el plan. Pero lo principal, la lista, estaba a salvo. ¿A salvo? Danica esbozó una sonrisa amarga. ¿Y dónde está ahora esa seguridad tuya? Nelly respiró hondo. Está aquí, en la casa. He revisado el despacho. No hay nada. Porque buscas donde no es, dijo Danica. Papá no era banal. No escondía lo más valioso en libros ni bajo el suelo. Nelly pasó junto a su hija hacia el salón y se detuvo ante la vieja chimenea apagada desde hacía una década. ¿Recuerdas cómo jugabas aquí de niña?, preguntó en voz baja, escondiéndote tras la rejilla. Mamá, no es momento de nostalgia. Nelly se arrodilló ante la chimenea, metió la mano y presionó algo en la pared del fondo. Sonó un clic suave. Un ladrillo se desplazó, revelando una pequeña hornacina. Dentro, la puerta de una caja fuerte. «Una caja fuerte», exclamó Danica. «Tu padre la empotró él mismo cuando construyó la casa», dijo Nelly. «Solo él y yo lo sabíamos, ni siquiera Oleg». «¿Y la llave?», empezó Danica. «Tengo un duplicado». Nelly sacó del bolso una pequeña llave de forma irregular. «Se la quité a tu padre cuando enfermó. Sabía que este día llegaría». Basa pensó que la lista estaba en el banco,
en la oficina o con un notario. Registró toda la ciudad. Jamás habría imaginado buscar aquí. Insertó la llave. Le temblaba la mano. Sacaremos la lista Danica y la destruiremos. La quemaremos aquí mismo, en la chimenea. Sin la lista no habrá pruebas. Y sin pruebas, ella no es nadie. Seremos libres. Danica la observó. Por primera vez no vio a una jugadora fría, sino a una mujer asustada que, a su manera monstruosa, intentaba proteger a la familia. Abre, dijo. Nelly giró la llave. El cierre se dio sin ruido. Tiró de la puerta. Dentro no había nada. Nelly se quedó petrificada. Metió la mano palpando las paredes metálicas como si esperara que la lista se hubiera vuelto invisible. No, susurró. No puede ser. Estaba aquí. Lo comprobé hace un mes. Danica iluminó el interior. La caja estaba vacía. Ni cuaderno, ni dinero, ni documentos. Solo una pequeña nota blanca en el fondo. La tomó. Era un papel de calidad, con una caligrafía elegante. La acercó a la luz y leyó en voz alta. ¿De verdad pensaste que podía ocultarme algo? Tu marido era un débil, Nelly, y tú una ingenua. Gracias por la pista. Nelly Ivanovna se desplomó cubriéndose el rostro. Ella estuvo aquí, gimió. Lo sabía. ¿Cómo pudo saberlo? Danica miró la firma, 2 letras VV, trazadas con un elegante bucle. Basa te vigilaba, dijo, sintiendo cómo el terror helado le apretaba el estómago. Dijiste que revisaste la caja hace un mes. La trajiste tú. Nelly alzó la vista, bañada en lágrimas. Fui cuidadosa. No le dije nada a nadie. No necesitaba que hablaras, respondió Danica apretando la nota. Necesitaba que entraras en pánico, que comprobaras el escondite. Estuvo esperando 5 años y se lo entregaste todo tú misma. Dios mío. Nelly se balanceaba. Ahora tiene la lista. Nos destruirá. Nos meterá en la cárcel. Danica, debemos huir al extranjero. Ahora mismo. Danica miró a su madre con una mezcla de compasión y repulsión. Aquella mujer que siempre había parecido indestructible era ahora una anciana rota. Sus juegos, sus intrigas, su supuesta protección. Todo había desembocado en una catástrofe. No hay a dónde huir, mamá, dijo Danica en voz baja. Ellos ya tienen la lista de todos los funcionarios corruptos de la región. Cerrarían las fronteras antes de que llegáramos al aeropuerto. ¿Entonces qué hacemos? Sollozó Nelly. Danica se irguió. En su mente todo se aclaró. El miedo se disipó, sustituido por una determinación fría como el acero. Comprendió que ya no podía apoyarse en nadie, ni en su marido ni en su madre, ni siquiera en su padre. Estaba sola. Y solo había una salida. No vamos a huir, dijo. Vamos a verla a ella. ¿A Basa? Nelly la miró horrorizada. ¿Has perdido la razón? Nos matará. No, negó Danica con calma. Nos matará mientras todavía nos necesite. Ella quiere una victoria total. Quiere vernos arrastrarnos de rodillas. Quiere el triunfo. Se acercó a su madre y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Levántate. Arréglate. Vamos a ver a tu vieja amiga. Danica, no puedo. Sí puedes y vas a hacerlo, rugió Danica. Tú cocinaste este desastre hace 20 años. Ahora lo afrontaremos, juntas. La sacó de la casa, la sentó en el taxi, que por suerte seguía esperando tras exigir un pago extra. ¿A dónde?, preguntó el conductor, mirando de reojo a la pálida Nelly. Al Club Imperial, respondió Danica. ¿Sabe dónde queda? El conductor silbó. Es un club privado de élite. No dejan entrar a cualquiera. A nosotras sí, contestó Danica, mirando la carretera oscura. Nos están esperando. Sacó el teléfono y escribió a Irina. Ella se llevó la lista. Vamos a ver a Basa. Si no doy señales en 2 horas, publica todo lo que tengamos, aunque me destruya a mí también. Envió el mensaje. No había vuelta atrás. Era una jugada a todo o nada. Y Danica pensaba jugar la última carta, aquella que Basa ni siquiera sospechaba. El taxi se detuvo ante las enormes puertas de hierro forjado del Club Imperial. El guardia de seguridad, vestido de negro, ni siquiera pidió los nombres. Asintió y abrió el paso como si las hubiera estado esperando. Camina recto, susurró Nelly, arreglándose el peinado con mano temblorosa. No muestres miedo. Ella se alimenta del miedo. Danica no respondió. No sentía miedo, sino la calma glacial de quien ya lo ha apostado todo. Atravesaron el vestíbulo lujoso, revestido de mármol y oro, hasta una sala privada de reuniones.
En el centro, sentada ante una larga mesa de caoba, estaba Vasa Nikolaevna. En persona era aún más aterradora que en la vieja fotografía. Rondaba los 70, pero la edad había endurecido sus rasgos hasta convertir su rostro en una máscara de granito. Vestía un traje gris impecable. En el cuello brillaba un collar de perlas gruesas. A su alrededor, 5 hombres abogados desplegaban carpetas y portátiles, listos para despedazar a cualquier víctima con argumentos legales. No era una reunión. Era un tribunal. «Bienvenidas», dijo Vasa con una voz baja y áspera, como una puerta vieja. «Siéntense, aunque supongo que esta conversación será breve». Danica y Nelly tomaron asiento. Las sillas eran duras, incómodas a propósito, para que el invitado se sintiera un suplicante. Así que Vasa entrelazó los dedos. «Encontraron mi mensaje. Inteligente. Pensé que tardarían más». «¿Dónde está la lista?», preguntó Danica sin rodeos. Vasa sonrió con suficiencia. «¿Dónde debe estar? En manos seguras». «En las mías». Hizo una pausa, disfrutando del momento. «Ahora, niñas, vayamos al grano. Yo tengo la lista. Tengo material comprometedor sobre tu difunto esposo, Nelly, y sobre tu empresa Danica. Puedo destruirlas con una sola llamada al fiscal». Uno de los abogados deslizó una carpeta fina hacia Danica. «Firmamos esto», continuó Vasa. «Un acuerdo amistoso. Tú, Danica, reconoces públicamente que el informe de auditoría fue un error. Declaras que la empresa prospera y luego la transfieres discretamente a la gestión de mi fundación. A cambio, yo saldo las deudas con los acreedores y te entrego, digamos, 10 millones de rublos para empezar de nuevo». «¿10 millones?» exclamó Nelly, indignada. «Eso es una miseria. Los activos valen 0», rugió Vasa, golpeando la mesa. «La empresa está en quiebra. Les ofrezco una salida, no una subasta. Tú, Nelly, te marchas de la ciudad para siempre. Y tú, Danica, olvidas que alguna vez te apellidaste Dubova. Desaparecen y yo no publico la lista». Danica tomó la carpeta, la abrió y la cerró despacio, con gesto deliberado. «No». El silencio cayó como una losa. Los abogados dejaron de teclear. Vasa arqueó una ceja. «¿Qué has dicho?» «He dicho que no», repitió Danica con voz firme. «No voy a firmar su papel sin valor ni aceptar su dinero sucio. ¿Te atreves a rechazarme?» Vasa se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados. «¿Sabes con quién estás hablando?» «Lo sé perfectamente», respondió Danica, sosteniéndole la mirada. «Usó a su propio hijo para arruinar mi vida. Vació la empresa de mi padre a través del Offshore Nemesis Limited». Por un instante, el rostro de Vasa se tensó. «¿De dónde sacaste eso?» «Hice una auditoría», interrumpió Danica. «Una auditoría real. Tengo documentos, extractos bancarios. Sé que su fundación benéfica es una lavandería de dinero. Si usted publica la lista, yo publicaré esas cuentas». Vasa se recostó y soltó una carcajada seca. «¿Crees que a alguien le importan los offshores en esta ciudad? Yo soy la ley. Tus papeles no valen nada. ¿Quién te va a creer? La exesposa histérica abandonada por su marido. Yo la creeré». Sonó una voz desde la puerta. Todos se volvieron. En el umbral estaba Egor. Su aspecto era aún peor que en la rueda de prensa. Traje manchado, corbata torcida. Pero lo más inquietante era su mirada. La mirada vacía de quien ya no tiene nada que perder. «Egor». Vasa hizo una mueca. «¿Qué haces aquí? Ordené que no te dejaran pasar». «La seguridad me conoce, mamá», dijo él tambaleándose. «Al fin y al cabo, sigo siendo tu hijo». «Lárgate», escupió Vasa. «Has fracasado en todo. No supiste retener la empresa. Permitiste que esta chica te superara. Eres una decepción». «¿Una decepción?», repitió Egor en voz baja. «Viví 5 años como tú ordenaste. Dormí con una mujer a la que no amaba. Robé dinero para ti. Fui tu perro. Y ahora, porque tropecé, me tiras a la basura». «No tropezaste. Caíste de bruces en el barro», cortó Vasa. «Estás desheredado. No recibirás ni un céntimo». Egor sonrió de forma torcida, inquietante. «No vine por tu dinero. Vine por esto». Sacó el teléfono. Oí lo que decían. «Amenazas con la lista». «Pero la lista son solo nombres. Sin pruebas es papel mojado». «Tengo pruebas», gruñó Vasa. «Grabaciones antiguas de tu suegro». «No», negó Egor. «Eso es circunstancial». «Pero esto», levantó el teléfono. «Esto es prueba directa». «¿Qué estás diciendo?». Vasa empezaba a perder la paciencia.
«Saquen a este idiota, quietos», gritó Egor con tal fuerza que los abogados se encogieron. «Dije que se queden sentados». Se volvió hacia Danica. «¿Recuerdas la grabación que me quitaste? La memoria USB era una copia. El original está aquí. Y no es solo la conversación con tu padre». Pulsó la pantalla. En el silencio de la sala resonó la voz de Vaza, clara y autoritaria. «Escúchame bien, Egor. Esa chica no me importa. Cásate, aguanta, haz lo que quieras. Lo único que necesito es acceso al escondite de Dubov. Quiero la lista. En cuanto muera o lo dobleguemos, nos llevamos todo. Todo el dinero de sus jueces comprados. A Nelly la haré polvo. Me suplicará por un trozo de pan». La grabación se detuvo. El silencio era sepulcral. Nelly palideció aún más. Vaza permanecía inmóvil, pero sus dedos se clavaban en los apoyabrazos hasta blanquear los nudillos. «¿Me grabaste?», siseó. «¿A tu propia madre?». «Aprendí de los mejores», respondió Egor con odio. «Siempre decías, ten material comprometedor de todos. Yo lo hice. Por si acaso». Se volvió hacia Danica y le tendió el teléfono. «Tómalo. Es la versión completa. No solo está esa conversación, están todos mis informes para ella. Todos los esquemas de desvío de dinero, nombres, fechas, cantidades. Esto vincula directamente a Vaza con la lista de tu padre. Es la prueba de que ella es la autora intelectual de esta quiebra y de los robos». Vaza se levantó de un salto. El rostro se le deformó de rabia. «No te atrevas», chilló. «Te destruiré. Te encerraré en un psiquiátrico». «Es tarde, mamá», sonrió Egor con tristeza. «Yo ya estoy destruido. No tengo esposa, no tengo casa, no tengo dinero. Y ahora tampoco tengo madre. Soy libre». Danica tomó el teléfono. Estaba tibio. Aquello era una bomba. Una auténtica bomba nuclear capaz de arrasar todo el imperio de Vaza. «Gracias, Egor», dijo en voz baja. «No me lo agradezcas», gruñó él sin mirarla. «No lo hago por ti. Solo quiero verla arder». Vaza se abalanzó para arrebatar el teléfono, pero Nelly Ivanovna, sorprendentemente ágil para su edad, se interpuso. «No la toques, Vaza», gritó. «Tu juego ha terminado». Vaza se detuvo jadeando. Su mirada saltaba del hijo a Danica. Comprendió que había perdido, no por la astucia de sus enemigos, sino por su propia crueldad hacia un hijo al que siempre había despreciado. «No saldrán de aquí con ese teléfono», roncó. «Seguridad». Las puertas se abrieron y entraron dos hombres corpulentos. Danica sostuvo el teléfono con firmeza. Miró la pantalla. Había señal. Una sola barra, pero suficiente. «Si nos tocan», dijo con voz clara, «el archivo se sube a la nube y en un minuto lo tendrán todos los periodistas de la ciudad. Irina ya tiene acceso». Vaza se quedó inmóvil. Sabía que no era un farol. «Déjenlas pasar». Escupió entre dientes. Danica asintió a su madre. Retrocedieron despacio sin dar la espalda y salieron de la sala, dejando a Vaza a solas con su hijo traidor y un ejército de abogados inútiles. En cuanto llegaron al vestíbulo, Danica agarró a su madre del brazo y casi corrió hacia la salida. «Rápido, antes de que cambie de idea». Salieron a la noche. El aire parecía increíblemente limpio tras el ambiente viciado del club. Danica miró el teléfono en su mano. Ahora lo tenía todo. La lista estaba en poder de Vaza, pero las pruebas de los crímenes de Vaza estaban con ella. Era un empate. Pero Danica no pensaba aceptar tablas. Pensaba dar jaque mate. No esperó a que se cerraran las rejas. Metió a su madre en el primer taxi que encontró. Al centro, ordenó al conductor. «Rápido». En cuanto el coche arrancó, desbloqueó el teléfono de Egor. Los dedos le resbalaban por la pantalla. Tenía que asegurarse de que los archivos estuvieran intactos. Se puso los auriculares que llevaba en el bolso y pulsó play. La voz de Vaza volvió a resonar en sus oídos, fría y cínica. Pero ahora Danica no escuchaba emociones, escuchaba hechos. Y cuanto más oía, más se le abrían los ojos. No era una sola conversación, sino una serie completa de audios cuidadosamente archivados por Egor en una carpeta llamada Seguro. Había fechas, nombres, cantidades. «Ivanov, del ayuntamiento, se queda con el 15%. Entrégaselo a través de la empresa Dubov. Como siempre, la jueza Petrova cerrará el caso de quiebra si le damos garantías según la lista. El código de la caja con efectivo es norte. Y recuerda, Egor, si te equivocas, te entierro». Danica se quitó los auriculares. Temblaba,
Aquello no era solo material comprometedor contra Basa. Era el mapa completo del pulpo de corrupción que asfixiaba la ciudad. Y en el centro de ese mapa estaba el apellido Dubova. ¿Qué hay ahí?, susurró Nelly Ivanovna, mirando a su hija con angustia. Todo, mamá, respondió Danica. Todos los nombres, todos los esquemas. Basa usó la empresa de papá como nodo de tránsito y sigue haciéndolo a través de la fundación. Tenemos que ir a la policía, exclamó Nelly. Es una prueba. Nos pondrán bajo protección. Danica negó con la cabeza. No. Si vamos a la policía, lo primero que harán será arrestarte por la falsificación y el contrato leonino. Luego irán a por mí como propietaria de una empresa basura. ¿Y Basa? Tiene a los mejores abogados. Se librará, cargará todo al padre muerto o a Egor. Y las que acabaremos en prisión seremos nosotras. Entonces, ¿qué hacemos? Nelly estaba desesperada. Danica miró por la ventanilla. La ciudad dormía, pero en los despachos altos los hombres de Basa ya estarían preparando el contraataque. El tiempo era mínimo. No iremos a la policía, dijo con firmeza. Iremos a la gente. Sacó su propio teléfono y llamó a Irina. ¿Estás frente al ordenador? Sí, no duermo. Estás viva, escucha con atención. Te voy a enviar un archivo. Son audios, muchos. Necesito que hagas una difusión. ¿A quién? ¿A la fiscalía? No. Cortó Danica. A ninguna fiscalía. Envíalo a La Voz de la Ciudad, al bloguero que escribe sobre corrupción, y también al chat cerrado del Club Élite. Ese donde están las esposas de funcionarios y empresarios. Claro, soy moderadora, respondió Irina sorprendida. Pero, ¿para qué? Eso es puro chisme. Exacto, sonrió Danica con una sonrisa feroz. Los chismes matan más rápido que las balas. Basa se sostiene en la reputación, en el miedo, en el mito de la dama de hierro. Vamos a destruir ese mito. Vamos a mostrar que es una delincuente común que traiciona a sus socios. ¿Estás segura?, preguntó Irina. Esto es guerra. No hay marcha atrás. Envíalo, ordenó Danica. Ahora mismo. Pulsó enviar. El archivo voló a la red. Danica se recostó en el asiento del taxi y cerró los ojos. Hecho. Ya no había forma de detenerlo, borrarlo ni silenciarlo. ¿A dónde vamos?, preguntó Nelly. A casa, respondió Danica. Necesitamos dormir. Mañana será un día muy duro. La mañana no empezó con café, sino con una explosión. El teléfono de Danica empezó a estallar de llamadas a las 7 en punto. Llamaban todos. Periodistas conocidos, empleados de la galería, incluso antiguos compañeros de escuela. Danica encendió el televisor. En el canal local, en lugar del programa matinal, emitían una alerta informativa urgente. La presentadora, con los ojos muy abiertos, leía del teleprompter. El mayor escándalo en la historia de la región. En la red se han filtrado grabaciones de conversaciones de la conocida empresaria Basa Kamenko. En los audios, una mujer, cuya voz coincide con la de la presidenta del Fondo del Patrimonio, habla de sobornos a altos funcionarios y de esquemas de blanqueo de capitales. En pantalla aparecían imágenes de Basa, de Egor y de su padre, pero el foco era claro. Los blogueros ya habían desmenuzado las grabaciones en citas. La villana indiscutible era Basa. Sonaba tan cínica, tan sucia, que cualquier aura de dama respetable se evaporó al instante. Sin embargo, lo más interesante no ocurría en la televisión, sino en los teléfonos. El chat del Club Élite, donde Irina había filtrado los audios, hervía como un avispero. Las esposas de los funcionarios mencionados estaban furiosas. Llamó a mi marido un idiota útil. Dijo que nos tiraría a todos en cuanto obtuviera la lista. El capital social de Basa se desplomó en una hora. Quienes ayer le besaban la mano, hoy borraban su número. Nadie quería quedar asociado a una figura tóxica que despreciaba tan abiertamente a sus propios socios. Al mediodía llamó Oleg. Danica, ¿lo has visto? Su voz temblaba, pero ahora era un temblor de euforia. ¿Has visto qué pasa en los bancos? Lo veo, Oleg. ¿Qué dicen? Es una catástrofe, casi gritó. Para ella, no para ustedes. 2 grandes bancos acaban de congelar las cuentas del Fondo del Patrimonio. Temen sanciones. Los inversores huyen. Las acciones de su holding han caído un 40% en 3 horas. Danica se acercó a la ventana. El sol brillaba como si nada hubiera ocurrido. ¿Y Kamenko Transport? Eso es lo mejor. Rió Oleg. Con el ruido de Basa nadie se acordó de nuestra pequeña auditoría.
Los acreedores llaman, pero ya no amenazan, preguntan. Entendieron que el dinero fue a Basa y ahora quieren demandarla a ella, no a nosotros. Les cambiaste el foco, Danica, brillante colgó. No sentía alegría sino vacío. Había destruido la reputación de Basa, pero con ella también había enterrado la memoria de su padre. Ahora todos sabían que había sido parte de esa suciedad. Al menos, había salvado a su madre de la cárcel y a sí misma. Entró Nelly Ivanovna. Parecía haber envejecido 10 años en una noche, pero ya no había pánico en sus ojos. Me llamó la secretaria de Basa, dijo en voz baja. ¿Quiere reunirse? No, cortó Danica. Ninguna reunión. Que hable con los abogados. No amenaza a Danica. Suplica. Dice que está dispuesta a devolver el original de la lista, el cuaderno. Danica se volvió. ¿Para qué? A cambio de que declaremos públicamente que los audios son falsos, que es un montaje. Danica sonrió. Basa aún intentaba negociar. No entendía que el punto de no retorno ya había quedado atrás. Llámala mamá, dijo. Dile que la lista ya no nos interesa, que se la quede. Es inútil. Todos los nombres ya circulan por internet. Lo que tiene en las manos es papel mojado. Nelly asintió. Tienes razón. Hemos ganado. Hemos sobrevivido. Sobrevivir no es ganar, corrigió Danica. Ganaré cuando pueda caminar por esta ciudad con la cabeza alta, sin ser la hija de aquel Dubov ni la esposa de aquel estafador. Tomó su bolso. Me voy. ¿A dónde? Se alarmó su madre. A la galería. Tengo trabajo, y voy a hacerlo. Pase lo que pase. Danica salió. La gente se giraba al verla. Algunos susurraban. Pero en sus miradas no había desprecio, sino miedo y respeto. Era la mujer que había derribado a Basa. Era peligrosa. Y entonces lo comprendió. No había marcha atrás. Ya no podía ser solo una historiadora del arte. Se había convertido en una jugadora, dura, cínica, capaz de golpear. Ese descubrimiento la aterraba más que todas las amenazas de Basa. Pero no tenía alternativa. La vida la había obligado a sacar los colmillos. Y ahora estaba lista para morder. 2 semanas después, la sala de subastas estaba abarrotada. El ambiente, sin embargo, era radicalmente distinto al de su cumpleaños. No había celebración. Olía a carroña. Los buitres habían acudido a repartirse los restos del imperio. Danica se sentó en la última fila, oculta tras gafas oscuras y un sombrero de ala ancha. No había venido a comprar, sino a mirar. Lote número 45. Entonó el subastador. Inmueble comercial en el centro de la ciudad. Edificio de oficinas perteneciente al Fondo del Patrimonio. Precio de salida. Era el edificio de Basa, su ciudadela. El lugar donde se decidían destinos y se tejían intrigas. Ahora se vendía por una miseria para cubrir deudas ante bancos aterrados. En la primera fila estaba Basa Nikolaevna. Parecía miserable. Su postura impecable había desaparecido, los hombros encorvados. Nadie se acercaba. Quienes un mes antes aguardaban cada una de sus palabras, ahora evitaban mirarla. Basa se había convertido en una apestada, un activo tóxico del que había que alejarse. Danica miró al rincón. Allí, escoltado por 2 policías, estaba Egor. No esperaba la subasta, esperaba al convoy. Tras hacerse públicas las grabaciones, la fiscalía se vio obligada a abrir una causa. No contra Basa, aún tenía dinero para la fianza, sino contra él, como director ejecutivo que firmó los documentos, como voz que confirmaba el fraude. Egor la vio. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos no había ira, solo cansancio y vacío. Intentó sonreír, salió una mueca torcida. Danica no respondió. No sentía nada por él, ni amor ni odio, ni siquiera lástima. Era una sombra del pasado a punto de desvanecerse. ¿Vendido? Golpeó el martillo. El edificio pasó a una constructora de la capital. Basa ni se inmutó. Miraba a un punto fijo, como una estatua de sí misma. Danica se levantó y salió en silencio. Ya había visto el final. Fuera la esperaba Nelly Ivanovna, nerviosa, fumando junto al coche. Al verla, tiró el cigarrillo. ¿Y bien?, preguntó ansiosa. ¿Cómo estaba Basa? Lloró. Basa murió, mamá, respondió Danica, poniéndose los guantes. Aunque su cuerpo respire, ya no existe en esta ciudad. Y Egor. Se lo llevaron. Le caen unos 7 años por fraude a gran escala. Nelly suspiró, aliviada. Gracias a Dios, se acabó. Ganamos, Danica.
Ahora Kamenko Transport es totalmente nuestro. Podemos vender los camiones, alquilar los almacenes. Danica se detuvo y la miró. No venderemos nada. ¿Cómo? Se sorprendió Nelly. ¿Y el dinero? Kamenko Transport ya no existe, dijo Danica con calma. Esta mañana presenté la solicitud de liquidación. Declaré la quiebra. Nelly se quedó sin aliento, indignada. ¿Estás loca? ¿Has destruido el negocio de tu padre? Eso no era el negocio de papá, mamá, respondió Danica con calma. Era un pozo podrido lleno de deudas y suciedad. No quiero tener nada que ver con eso. He renunciado a esa parte de la herencia. Que los acreedores se queden con los camiones oxidados. Que Hacienda revise los archivos. Yo me lavo las manos. ¿Y de qué vamos a vivir? En la voz de su madre apareció el pánico. Danica, ¿no has pensado en el futuro? Sí he pensado. Danica abrió el bolso y sacó una carpeta con documentos. ¿Recuerdas el viejo edificio del malecón? El primero despacho de papá allá por los 90. Claro, una ruina de ladrillo. Nunca formó parte de los activos de la empresa. Estaba a mi nombre, es decir, de la familia, es verdad. Ese fue el único bien limpio. Egor no pudo reclamarlo porque no estaba ligado a la apuesta. Basa no pudo tocarlo porque no generaba ingresos. Estaba olvidado. Y lo reformé con el dinero del fondo de reserva que logré retirar antes del bloqueo de las cuentas. Le tendió la carpeta. Ábrela. Nelly Ivanovna, con manos temblorosas, desató las cintas. En la primera página aparecía un logotipo elegante, una D dorada dentro de un círculo. Debajo el nombre Art Consulting Danica Dubova. Peritaje. Valoración. Inversión. ¿Qué es esto? Susurró. Es mi empresa, dijo Danica con firmeza. Mía, ni de mi padre, ni de mi exmarido, ni tuya. Soy la mejor tasadora de la ciudad. Mi nombre ahora lo conoce todo el mundo. Soy la mujer que no tuvo miedo de destapar un nido de corrupción. La gente respeta la fuerza, mamá, y traerán su dinero y sus obras porque saben que yo no miento. Nelly pasó las páginas. Era un plan de negocio detallado, inteligente, audaz. Pero yo puedo ayudarte, exclamó, encendiéndosele el viejo entusiasmo. Tengo contactos. Puedo hablar con museos, atraer clientes. Seremos socias como antes con tu padre. 50 y 50. Danica negó con la cabeza. Pasa a la última página. Nelly abrió el final del documento. Era el acuerdo de socios, 5%. Alzó la vista herida. ¿Me das solo un 5%? ¿A tu propia madre? ¿Y sin derecho a voto? Sí, respondió Danica sin apartar la mirada. 5%. Te garantizará una vejez cómoda. Recibirás dividendos pero no tomarás decisiones. No negociarás. No entrarás en mi despacho sin llamar. Danica, ¿cómo puedes? Después de todo lo que hice por ti, yo te salvé. Te salvaste a ti misma, contestó ella, baja pero implacable. Jugaste conmigo como con una ficha. Me mentiste sobre papá, sobre Basa, sobre Egor. Pensaste que era débil, que me rompería. Pero sobreviví y crecí. Dio un paso hacia su madre. Te quiero, mamá. Pero ya no soy tu niña pequeña ni tu muñeca. Si quieres formar parte de mi vida, firma. Si no, nos separamos aquí mismo. Nelly Ivanovna miraba a su hija como si no la reconociera. Ante ella no estaba la Danica dócil de siempre, sino una mujer que había atravesado la traición y había salido erguida. Una mujer más fuerte que Basa, más fuerte que Egor y quizá más fuerte que el propio Dubov. Su mano se alargó hacia el bolígrafo. Comprendía que discutir era inútil. El poder en la familia había cambiado de manos. La reina madre había sido destronada. «Viva la nueva reina», firmó con trazo rápido. «Está bien», dijo tragando saliva. 5%. «Pero prométeme una cosa, que serás prudente». Danica sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, era una sonrisa sincera y luminosa. «No, mamá. Seré valiente». Cerró la carpeta y alzó la vista al cielo. Las nubes se abrían dejando pasar la luz fría del sol otoñal. «Vámonos», dijo. «Tengo una reunión con mi primer cliente en 1 hora y no pienso llegar tarde». Subió al taxi, dejando a su madre en la acera. No miró atrás. Delante le esperaba una vida nueva, sin deudas, sin mentiras, sin juegos ajenos. Una vida que construiría ella misma, ladrillo a ladrillo, sobre el cimiento de su propia verdad. El coche arrancó, alejándola de la casa de subastas, de la cárcel donde estaba su exmarido, de las ruinas del pasado. Danica Dubova, dueña de su propio negocio,
mujer libre, miraba hacia adelante, y le gustaba lo que veía. Queridos amigos, esta ha sido la historia. Mientras se la narraba, confieso que a mí mismo me faltó el aliento más de una vez. Tantas intrigas, tanta traición. Todo dentro de una sola familia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Actuó bien Danica? En esencia, se enfrentó a todos, al marido, a la madre, al sistema. Renunció al dinero fácil, a una herencia que habría podido asegurarle la vida, aunque estuviera manchada. Eligió el camino difícil, el de la honestidad y la independencia. Muchos dirán, fue una tonta, debió coger el dinero y huir. Otros, ¿por qué ser tan dura con la madre? Un 5% es humillante. Pero pensemos, ¿tenía otra opción? Si aceptaba el dinero, se convertía en cómplice. Si perdonaba a su madre y le daba poder, volvía a ser una marioneta. Yo creo que Danica hizo algo verdaderamente valiente. Mató a la víctima que llevaba dentro. Dejó de ser solo hija y esposa para convertirse en persona. Duele, da miedo. Pero solo así se alcanza la libertad real. Ustedes podrían hacerlo. Renunciarían a millones para conservar la conciencia limpia. ¿Serían capaces de poner límites a su propia madre si descubrieran que los manipula? Escríbanlo en los comentarios. Me interesa mucho su opinión. Si esta historia les gustó, si los hizo reflexionar o sentir, por favor den like al video, eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbanse para no perderse nuevas historias. Estamos preparando muchas más dramas intensos para ustedes. Les deseo todo lo mejor. Al final del video aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Por favor, hagan clic allí. Encontrarán otras de nuestras historias más impactantes.